Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos, hermanos en Cristo, en la fe, oyentes, personas que se unen para aprender la palabra del Señor. Como digo todas las semanas, es un privilegio no merecido que nosotros tenemos la oportunidad de enseñar la palabra del Señor, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha enseñado también. Y juntamente con ustedes, mientras yo sigo dando las clases, sigo también aprendiendo porque cada día tenemos que aprender más. Hablábamos la semana pasada de una introducción del capítulo 6 del libro de los Romanos y hablamos sobre temas que realmente es lo que Jesucristo hizo. Antes de comenzar la clase vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa sabiduría para aprender, que grabe en nuestro corazón, porque es tan necesario ser guiados por la palabra del Señor. Buen Dios y Padre bendito, gracias. Una vez más, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Te pido, Señor, en este día, que tu presencia, mi Dios amado, inunda esta clase, que sea transmitida a través de esta clase a todas las personas que puedan sentir ese anhelo, ese deseo de estudiar más y más, de aprender más y más de tu palabra. Bendígalos, bendígalos a todos, Señor. Usted conoce la necesidad material, física, espiritual que cada persona tiene. Ayuda, Señor, a aquellas personas que todavía no han tenido esa experiencia contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos. Padre bendito, te doy gracias. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amén, amén. Bien, hablábamos de este precioso capítulo 6 y hablábamos de los temas que vamos a tocar durante este capítulo. Cada palabra que el Señor permite que nosotros aprendamos. Quizás usted escuche muchas palabras repetitivas, pero es con el fin de que nosotros podamos aprender y que nunca se nos olvide. Decíamos que la justificación es el acto. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo nosotros somos justificados. Y la santificación es el fin. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo la persona llega a una vida diferente de la cuando él aceptó a Jesucristo. La justificación es para nosotros, para el creyente, para aquel que acepta a Jesucristo. Y también la santificación está operando, está cambiando, está transformando, está quitando cosas de las cuales nos habían alejado de la presencia del Señor. Decíamos que la justificación quita la culpa y la pena de muerte de toda persona que ha aceptado a Jesucristo. Y asimismo, la santificación ayuda al crecimiento. Es el proceso que debe operar en cada creyente. Y todo esto es a través del Espíritu Santo. Y añado todo esto por fe. Porque nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Porque es palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 6
del libro de los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El propósito de este estudio que Pablo está dando a los creyentes es demostrar cómo podemos ser victoriosos sobre el pecado. Tomemos en cuenta que la pregunta que Pablo está haciendo dice, no es que nosotros vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. O sea, no le está diciendo, no le está dando licencia, no le está dando permiso para que usted peque, para que así la gracia de Dios abunde. En ninguna manera dice, jamás, dice Pablo. Pablo no está animando a pecar. No, Señor. Está dejando bien claro que la gracia sobreabunda para con el pecador. No está hablando del creyente que se entretiene con el pecado. Y entonces, porque hay la gracia, puede ser cristiano, no, yo puedo vivir y vivir como yo quiera, pero al final del día, pues la gracia de Dios me ayuda para yo poder alcanzar, no, Señor. Está hablando sobre el pecador que no conoce a Cristo. Esto no es que el hombre tenga la libertad para continuar pecando y viviendo como quiera. El apóstol Pablo muestra que el pecador justificado no puede continuar con el pecado porque hemos muerto al pecado, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué tenemos que tomar en cuenta esto? Mire lo que nos dice en el libro de los Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos santifica? Fue Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora que Dios nos salvó, somos nacidos de nuevo y estamos muertos al pecado. Y si la gracia de Dios sobreabunda a causa de nuestro pecado, debería ser motivo de vergüenza. Debería de darnos vergüenza. Esto para el creyente es algo muy serio, porque el que nosotros conozcamos la palabra, el que nosotros sepamos que Jesucristo pagó el precio, debe de haber una forma, un cambio, un reconocimiento, debe de haber una devoción de que lo que Jesucristo hizo y eso ayudar a dejar de pecar. Mucha gente dice, es que yo soy débil. Tengo muchas debilidades y no puedo dejar de pecar. Entonces usted no está dependiendo de Dios. Usted no está dependiendo del favor de Dios. Usted está dependiendo de sus propias fuerzas. No es así. Porque dice la palabra del Señor que nosotros hemos muerto al pecado. Ahora, no quiero decirle que usted ya es un hombre perfecto, una mujer muy perfecta, no. Que si antes nosotros teníamos ese hábito de mentir, ya debe de haber en nosotros el buen hábito de decir siempre la verdad, no importando qué. Eso es dejar de pecar.
Que si antes nosotros teníamos el hábito, el mal hábito de murmurar a todo lo que venga, hoy en día, que eso haya cambiado, que haya temor de Dios. Que si antes teníamos el mal hábito de juzgar a las personas porque usted cree, porque usted tiene un mal hábito de pensar mal de las personas, tenía, ahora que ya vino a Cristo, ahora que Cristo ha justificado, tiene que haber esa santificación, tiene que haber ese cambio. Y usted luchar, decir, Señor, no quiero seguir ofendiéndote, quiero cambiar. Ayúdame que yo ya no critique más a las personas, que no las juzgue como yo creo o como mis ojos lo ven, o prejuzgue porque yo sé la historia de la persona y pienso que esa persona nunca ha cambiado y yo la sigo juzgando como yo la conocí. Amados, tengamos mucho cuidado. Hay personas que han conocido a una persona que vino a Cristo, quizás tenía un mal carácter, quizás tenía unas malas costumbres cuando vino al Señor. Y hay mucha gente que no borra el pecado de esas personas y las siguen mirando igualito, como si esa persona no hubiera tenido oportunidad de cambio. A eso se refiere Pablo. Como el hombre creyente que dice que conoce a Dios, que está justificado por ese sacrificio de la cruz del Calvario, que ha muerto al pecado, todavía siga deleitándose en el pecado. Tengamos cuidado, a eso se refiere Pablo. Si antes me gustaba quejarme mucho, aparentar que me tengan lástima, causar lástima a las personas, yo tengo que cambiar. Yo tengo que pararme y decir no más. Cristo me da vida, Él es mi esperanza, Él es mi suplidor y yo tengo que impartir fortaleza a los demás y debo de aprender para mí mismo. Todas esas cosas estamos hablando. Entonces, ¿cómo nosotros morimos al pecado? La mayoría de los creyentes, sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Se escuchan predicaciones, se escuchan enseñanzas, hemos leído en la palabra. Pero ¿sabe qué? Pocos creyentes o personas saben que nosotros morimos en Él. Y esto es cuando cada persona acepta a Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted muere al pecado para vivir para Dios, separados del pecado. Es tan importante aprender esto. Vamos a buscar la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estábamos muertos en delitos y pecados. No había esperanza. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos justifica y Él nos comienza a santificar, nos comienza a cambiar, nos comienza a enseñar la verdad de la palabra, entonces nos da vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
que ya vamos a morir, que morimos al pecado, porque Cristo nos da vida y un cambio de vida. Tiene que haber una transformación. Amados, si usted le sirve al Señor, si usted conoce al Señor hace 1 año, hace 3 años, hace 5 años, pero usted sigue practicando la misma forma de vida que usted tenía cuando no conocía al Señor, algo está sucediendo. Si usted sigue practicando la misma costumbre de vida, si su carácter no ha cambiado, si usted es un eufórico que se prende como un fósforo y no hay en usted el don de paciencia, algo está pasando. Porque la palabra de Dios funciona. Porque el Evangelio es verdad. Porque el Espíritu Santo existe. Entonces, algo tiene que estar pasando. Por eso es que Pablo está hablando al creyente. Porque en ese entonces todavía había pleitos, golpes, habían riñas. No había un cambio de vida. Algo está sucediendo el día de hoy. ¿Por qué dentro de las iglesias? ¿Por qué dentro de uno como persona, como cristiano, no hay un cambio? Bueno, analicémonos. ¿Cómo era yo cuando no conocía a Cristo? ¿Qué costumbres yo tenía cuando no conocía a Cristo? Pero ahora que yo le conozco, lo sigo practicando. No me preocupa ofender a Dios. Por eso es que Pablo dice que si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero para el creyente debe de ser vergüenza. ¿Por qué tiene que sobreabundar la gracia por mi pecado? Porque yo estoy pecando cada vez más. Entonces el evangelio no está funcionando en nosotros. Porque el evangelio es vida, es transformación. Algo tiene que estar funcionando mal en mi vida. Pablo está hablando a las personas creyentes, porque la gente creía que vivir el evangelio era lo mismo que como estaban practicando cuando eran religiosos. Y no es así. En ninguna manera es así. Por eso Pablo dice, en ninguna manera la gracia puede sobreabundar. Sí, pero no para el creyente que siga en el pecado. No, Señor. Eso no es así como lo están interpretando. Jamás, dice Pablo. Si un cristiano sigue practicando y viviendo en pecado, está pervirtiendo el evangelio de la gracia. Y por eso es que Pablo se enfoca en enseñar. Volvamos a Primera de Pedro. Volvamos a leer Primera de Pedro. Vamos a leer el mismo capítulo 2. Pero vamos a leer el versículo 22. ¿Qué nos dice? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo no tuvo pecado. Él no tenía necesidad de subir a la cruz, de ser llevado a la cruz. Él era sin pecado. Pero como nosotros pecamos y Él nos amó, Él fue llevado a la cruz, subió a la cruz para que nosotros alcancemos esa victoria. Así es que no creo que sea correcto que un cristiano siga deleitándose en el pecado. Cualquiera que sea el pecado, no es agradable a Dios. No hay pecados negros ni hay pecados blancos. Pecado es pecado y todo pecado tiene su consecuencia. Muchas personas lo disfrazan, lo ponen en categorías, pero el pecado es pecado. Y Pablo está clarificando bien que el cambio de vida tiene que haber.
en una persona que dice que conoce a Jesucristo, que sirve a Jesucristo. Hay un tema que Jesucristo habló y me interesa hablar. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la puerca? Oiga, Jesús habló y dice que el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve al fango. La naturaleza de la puerca, o conocida como, tiene diferentes nombres en diferentes países. La puerca, el cochino, el marrano, dicen algunos. Otros tienen conocido como el puerco, el chancho. Ok. La puerca, por su naturaleza de puerca, siempre regresará al lodo. Una persona que haya hecho una profesión de fe y vuelva a las prácticas pecaminosas, está haciendo lo mismo que este animal hace. Y no estoy ofendiendo, pero Jesucristo habló este tema. Debemos de analizar nuestras vidas, amados. No es fácil dejar un hábito, un mal hábito, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, se puede. Muchas personas, el cambio es drástico. Cuando vienen a Cristo, se ve un cambio tremendo. Pero otras personas es más lento, pero hay cambio. Tiene que haber un cambio. Mucha gente vienen a Jesucristo cargados de odio, de resentimientos, falta de perdón, con egoísmo, con orgullo. Y venimos a Cristo y queremos seguir siendo esas mismas personas. No queremos perdonar, no queremos olvidar lo que nos hicieron. Queremos seguir siendo esa persona orgullosa, vanidosa, egoísta. Usted ve. Pero la palabra del Señor nos enseña hoy en día de que tiene que haber un cambio. Pablo dice, vamos a leer, lea usted el versículo 1, versículo 2. Hemos muerto al pecado. Un creyente no puede seguir practicando el pecado porque estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es para aquel que no conoce a Cristo y tiene esa oportunidad. Pero usted y yo que conocemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que el pecado no agrada a Dios, y menos con conocimiento y decisión propia. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 de Romanos, capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo presenta el bautismo para ilustrar la identificación del creyente con Cristo en su muerte, para hacer la voluntad del Padre. Bautizar es cuando Cristo murió. Fuimos identificados con Cristo en su muerte. Cristo no era culpable cuando fue crucificado. Fui yo.
Fui yo el culpable de mi pecado. Y mi pecado le puso a Jesús en la cruz. Fue mi pecado. Por esa razón, el bautismo en agua por inmersión no solamente es un rito, es una ordenanza, porque esto da testimonio de que estamos unidos al Cristo viviente. Debemos aclarar bien esto. El bautismo no es para salvación. Escuchen bien. La Biblia no enseña esto, pero sí enseña de que es muy importante cumplir la ordenanza, porque eso nos identifica con la muerte de Jesucristo. Eso nos identifica como creyentes en Cristo Jesús. El bautismo en agua es un acto de Dios por el cual trae al pecador arrepentido a una unión verdadera con Jesucristo. Es tan importante ver cómo nos dice la palabra del Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 3 y versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra de Dios es clara, bien clara. Entonces, ¿qué nos enseña? Que esta es nuestra identificación con Cristo. Mucha gente se inventan, porque eso no hay otra explicación. Se inventan de los bautismos. Mire, Jesucristo dio el ejemplo. El gran ejemplo. Y está registrado en la palabra de Dios. No importa lo que usted piense, como a usted crea, aquí lo importante es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es importante ser representantes del Evangelio en orden. El bautismo, Pablo lo usa para ilustrar la identificación del creyente con Cristo, por la sencilla razón de que en su muerte, Él hizo cumplimiento de la voluntad del Padre. Bien, vamos a leer versículos 5 y versículo 6 del libro de los Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Plantados, esto es unidos con Cristo. Amén. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4, el libro de los Efesios. Vamos a buscar y vamos a leer el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga, y el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre
como yo les decía hace ratito, nuestras costumbres, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, nuestra forma de vivir, porque cuando no conocíamos a Cristo, no conocíamos la palabra, no sabíamos que había un evangelio, no sabíamos que Cristo había muerto en la cruz del Calvario por mi pecado, yo vivía como yo quería, como yo pensaba que estaba bien, y practicaba el pecado, y eso no me quitaba la noche, no me quitaba de dormir. Yo dormía igual como si no hubiera pecado. Ese viejo hombre, esas viejas costumbres, esos viejos hábitos deben de cambiar, debe de haber una transformación, y eso lo hace solamente a través del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, yo tengo control de este pecado que yo estoy haciendo. No se preocupen, yo tengo control. Oiga, solamente la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz del Calvario, y que usted reconozca que está mal, puede haber un cambio. Solamente eso. Y yo no le puedo disfrazar y decirle, Dios es bueno, Dios le perdona. Claro que sí, que Dios le perdona, pero necesita el arrepentimiento suyo y la decisión de dejar de pecar. Y usted me puede decir, es que yo soy débil. Sí, la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. En Cristo, en Cristo. Como hijos de Dios. Usted y yo debemos y tenemos la responsabilidad de llegar a ser como Cristo. Porque nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una ciudad hermosa que Jesucristo fue a preparar. Dijo, yo me voy y voy a preparar morada para ustedes. No es en vano que usted está sirviéndole al Señor, está absteniéndose de todo pecado que hay aquí en la humanidad. Pero tiene que haber un cambio en nuestra conducta. Nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos, y es necesario el cambio. Tiene que llegar a haber en nosotros un cambio, en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, en nuestro comportamiento, en nuestros hechos, nuestra forma de trabajar para Dios. Usted está dando el 100% de su trabajo, aunque el jefe no esté, aunque no le vean. Eso es faltar, no actuar como un hijo de Dios. Nosotros no tenemos que esperar que nos estén mirando para portarnos bien, porque el ojo de Dios está sobre todas. Quizás yo me esté cuidando de un hermano, de una hermana, pero de nada me sirve porque yo no lo estoy haciendo como para Dios. Nuestra vida debe de cambiar. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al enemigo. Todo creyente es consciente del pecado y de las debilidades y consecuencias que tiene que haber. Nunca nos podemos olvidar, amados, de que solo Jesucristo puede justificarnos y declararnos justos cuando venimos con un arrepentimiento y con una voluntad de cambiar. La palabra del Señor nos dice que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Debemos de clavarlo en la cruz del Calvario. Debemos de reconocer nuestra condición. El problema es que hay un orgullo vano que no queremos reconocer que hemos fallado. No nos gusta reconocer que ofendemos. No nos gusta reconocer que estamos mal. Y si alguien nos dice que estamos mal, nos enojamos y no queremos reconocer. ¿Y quiénes pierden? Nosotros mismos.
Porque el diablo está contento con su actitud y con su comportamiento. Pero acuérdense que nosotros estamos dañando el evangelio. Mucha gente allá afuera nos está mirando y prefieren no ir al evangelio para no ser como nosotros. Es mejor tomar una decisión y pedir a Dios que nos ayude. No podemos seguir en dos aguas, dice la palabra. De una fuente no pueden venir dos aguas. O usted es o usted no es. No disfrace el evangelio como si usted tuviera solo usted es el hijo predilecto de Dios y le va a dejar pasar todo lo que usted piense. No es así. Cada día y en cada persona se cumple la palabra, se tiene que cumplir. Es mejor tomar una decisión y cambiar, porque nosotros somos los beneficiados. Usted es beneficiado. Así es que si usted está luchando con alguna situación que no le está dejando libre, venga a Dios, venga a Él. Él no le rechaza, Él no le juzga, porque usted está viniendo a Él. Él es un Dios de oportunidades. Búsquele. En Él encontrará la fuerza para dejar lo que usted está diciendo que no puede dejar. Busque a Dios. Él es nuestra esperanza. Él es el único que puede ayudarnos a dejar, a despojarnos de ese viejo hombre, que no nos permite conocer al verdadero Dios y que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad. Que la gente allá afuera pueda mirarnos, que antes éramos así, pero ahora ya no lo somos. Algo tiene esa persona, dicen. Algo hace esa persona que se ve tan diferente. Es el amor de Dios. Es la santificación a través del Espíritu Santo. Cuando una persona quiere verdaderamente cambiar y comenzar a buscar a Dios de una manera correcta. Nos quedamos en estos versículos y espero, amados, que sigamos leyendo porque esto nos va a ayudar en el crecimiento espiritual. Vamos a ser mejores personas, mejores esposas, mejores madres, mejores creyentes, mejores seres humanos. Y eso nos va a llevar, nos va a dar un ticket para la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cuídense, les amo en el amor del Señor y vamos a seguir hacia adelante.